Como les decía, vamos a continuar en el libro de Efesios. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 y les comentaba que vamos a seguir con la enseñanza de esta carta maravillosa escrita por el apóstol Pablo. El domingo pasado fuimos exhortados a vivir de una manera digna del llamado que Dios nos hizo y por el cual fuimos bendecidos. Fuimos exhortados la semana pasada a vivir de una manera digna, acorde, a la altura del llamado que Dios nos hizo, y vimos las razones, capítulo 1 al 3, por las cuales nos da suficientes razones para que tengamos que vivir a esa altura. Algunas de ellas en el 1:4, Dios nos amó y nos eligió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo estábamos siempre en la mente de Dios. Capítulo 1, versículo 5, Dios nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. No puede usted tener un mejor padre. Capítulo 1, versículo 7, Dios compró nuestra libertad. Éramos esclavos del pecado. Nuestro amo era el pecado, Satanás, pero Él compró nuestra libertad. Somos libres del pecado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios perdonó nuestros pecados. Capítulo 1, versículo 13, Dios nos selló con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Él reafirmó que no perdemos la salvación. Él es el anticipo, las arras que comprometen a Dios mismo a decir: usted es mío, por eso lo sello, y tiene la garantía de que su salvación no se pierde. Pero advertidos por el apóstol Pablo, eso no es una excusa para pecar deliberadamente, porque obviamente un buen padre que hace disciplina a sus hijos. Capítulo 2, del 4 al 5, Dios nos amó tanto que estando muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, nos dio vida. Estábamos muertos, queridos. Estábamos muertos. Y ahí comprende uno las palabras de Jesús: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, por todo esto y mucho más, no voy a entrar, vuelvo y repito, eso lo vimos la semana pasada. Los cristianos tenemos que despojarnos del viejo hombre que aún está viciado por los malos deseos. Nosotros, aunque libres del pecado, aún vivimos en una naturaleza pecaminosa hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero el mandato, el llamado, porque es un mandato, no es una sugerencia, es a despojarnos como quien se quita una vestimenta sucia, corrupta. Pero también el llamado y el mandato es a ponernos nuestra nueva vestimenta, a vivir según nuestra nueva naturaleza, que es a la imagen de Cristo Jesús. En Génesis se perdió la imagen, se distorsionó la imagen, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre pecó, esa imagen se distorsionó, y ahora en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo, hechos nuevas criaturas a la imagen nuevamente del Señor. Tenemos que vestirnos de esa imagen. Pero queridos, nuestro hogar es el primer lugar donde cada uno de nosotros tenemos que reflejar esa imagen de Cristo. Es allí primeramente, es allí donde pasamos más tiempo, es allí donde uno es como es. ¿Sí o no? Pero afuera con los demás como que usamos guantes de seda, tratamos y nos controlamos, pero en la casa uno es tal como es. Así es que en el hogar es donde
primariamente, no la única parte, es en todo lugar, pero es donde primariamente tenemos que reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra familia tiene que ver que nuestra mente ha sido renovada por la palabra de Dios. Hoy, cuando el concepto de familia está tan distorsionado, tan desdibujado, es preocupante que algunas familias cristianas, porque recuerden que la carta de Efesios es para creyentes, es preocupante que algunas familias cristianas viven impregnadas por lo que impone el mundo y no por lo que las Escrituras dicen. Nos hemos dejado impregnar tanto del mundo que llevamos nuestros hogares con algunos matices del mundo al cual Dios nos manda a rechazar y no a la manera como Dios demanda. Muchos esposos cristianos están tan concentrados en sus trabajos, en sus hobbies, que han abandonado, han descuidado a sus esposas y ellas se sienten no amadas. Algunos creyentes no se han despojado de su cultura machista, ignoran a la esposa y hasta la maltratan, no necesariamente física, pero hay otras formas. También algunas esposas se han dejado impregnar la mente de esa corriente feminista y están dirigiendo los hogares, están usurpando el rol que Dios le dio al marido. Muchos padres han permitido que el sistema les quite a sus hijos. Ahora es el sistema del mundo el que está educando a los niños a través del celular y a través de las escuelas. Ahora han abandonado y han permitido que sean ellos los que lo eduquen en valores. Sin duda, no los de Dios. Queridos padres, yo les hago aquí un llamado muy especial. Como dice la misma carta, el apóstol Pablo, y es tener cuidado porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. La educación viene con unos cambios tremendos. Aquí tenemos una educadora. Vienen con cambios tremendos donde a través de las pautas que dicta el gobierno, los niños empiezan a ser adoctrinados en todo menos en las doctrinas del Señor. ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra. ¿Por qué digo nuestra? Porque como iglesia somos una comunidad, hermanos. Primariamente la responsabilidad es suya como papá y como mamá, suya como hermanito, suya como tío y abuela, pero también la responsabilidad nuestra como iglesia porque somos una comunidad. La pregunta es: ¿cuánto tiempo pasa usted a la semana enseñándole de Dios a su hijo? Muchos hijos cristianos ya no aceptan el consejo de sus padres. Para ellos vale más lo que aprenden afuera. Estoy hablando de hogares cristianos, queridos. Hoy veremos cómo debe lucir nuestro hogar. Hoy veremos cómo debe lucir nuestro hogar a la altura del llamado de Dios. Porque si bien la semana pasada vimos aspectos individuales, hoy vamos a ver el hogar. El hogar también tiene que evidenciar, tiene que vivir acorde, tiene que vivir de acuerdo a ese llamado que Dios nos ha hecho. Y es lo que vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. La familia cristiana también tiene que vivir a la altura del llamado de Dios, el llamado que Él nos hizo y no a la manera del mundo. No podemos amoldarnos a las modas, a la cultura. Nuestro modelo está en las Escrituras. Por favor, acompáñenme a Efesios 5 y vamos a leer del versículo 21 al 33. Voy a leer en Reina Valera. Así dice la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a sus maridos. A su marido. Singular. 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 Queridos, aquí hay jóvenes. Y mi llamado a los jóvenes solteros, por supuesto, mi llamado es a que presten mucha atención y aprendan para cuando un día Dios les dé la bendición de formar un hogar. Aprendan qué dice la palabra. Es interesante ver, querida iglesia, de estos versículos del 21 al 33, que 9 de ellos, escuchen bien, 9 de estos versículos son dedicados al marido, al esposo, y solo 3 son dedicados a la esposa. Y allí hay un mensaje. Esto nos indica que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hizo un énfasis en la exhortación a los esposos creyentes. Y esa es la razón por la cual yo voy a empezar por ahí. El primer punto de esta predicación, de este sermón, es un esposo a la altura del llamado de Dios. Tenemos que ser esposos, no como lo manda el mundo, ni la moda, o como dice X o Y persona, sino esposos a la altura del llamado que Dios nos hizo. Versículo 25, y vamos a ir hasta el 33a. Ahí están los 9 versículos dedicados a nosotros los esposos cristianos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí hay un referente, no a su manera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, de la misma manera, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo lo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esta razón, por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola persona. Grande es este misterio, pero yo digo esto referente a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo.
queridos. Queridos, el mandato es: maridos, amad a vuestras mujeres. Esposos, amen a sus esposas. En aquella época, la edad promedio de un hombre cuando se casaba era de 30 años y más. Y la edad promedio de las mujeres era de solo 18, 15 años. Eran niñas. En muchas ocasiones, incluso tenían que terminar de enseñarles cómo llevar una casa. La razón en aquella época del matrimonio no era el amor. La razón no era es porque te amo, tú me amas, vamos a formar un hogar. No era a la forma habitual como nosotros hoy entendemos, sino el objetivo principal era tener hijos. Era extender la línea familiar. Y el hecho de no tener hijos, y especialmente de no tener varones, era causal de divorcio. La mayoría de los hombres, aunque no todos, eran promiscuos. Esto era una especie de refrán, esto dijo Demóstenes, de aquella época. Amantes las mantenemos por placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero las esposas para que nos den hijos legítimos. ¿Qué tal? En este tipo de hogar la mujer era menos que el hombre. En el mundo griego, una mujer casi nunca se unía a su esposo y sus amigos en las reuniones, en las comidas, que era lo más importante. Nunca se podía estar con ellos, y si lo hacía, no se podía reclinar a la mesa, solo lo podían hacer las cortesanas, sino que ella se sentaba en un banquito allá, al fondo, en un rincón, y se esperaba que fuera después de comer. Eso sí, ahí llegaba y se sentaba. Pero cuando la conversación se volvía como más pública, ella tenía que abandonar el recinto. Estoy convencido que ninguna de ustedes hubiera gustado vivir en esa época. Gracias al Señor, Dios nos ama mucho. Queridos hermanos, no olvidemos que delante de Dios somos iguales. Eso es lo que vino a hacer el Evangelio. Nuestra esposa cristiana también ha recibido la misma gracia que usted y yo recibimos como varones, como esposos. Ella es hija del mismo Padre. ¿Comprenden ahora por qué era necesario que Pablo diera este mandato? Ojo, en medio de la cultura donde la mujer valía nada, menos que nada, donde ya les expliqué cuál era su posición dentro del hogar, Pablo viene a romper con un mandato que sin duda alguna chocó en las mentes de aquellos que lo escucharon. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y saben, hay algo interesante, hay que ser muy observador cuando estudiemos las Escrituras. 6 veces el apóstol Pablo repite en estos versículos la palabra amor. 6 veces. Miren el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo. De modo que la mayor responsabilidad es esa, es amar. Y era lo menos que se evidenciaba entre los paganos de aquella época. La mayor responsabilidad de nosotros los esposos cristianos con nuestras esposas es amarlas, amarlas. En este caso, el apóstol Pablo, que recuerden que esto fue escrito en griego, no el de hoy, sino esa época, en el griego común, no se está refiriendo, a la palabra griega eros, que es el amor erótico, que obviamente es necesario y muy importante en las parejas. No. El amor al cual se refiere la palabra que usa aquí el apóstol Pablo es la palabra griega ágape. Es el amor que involucra la mente. Si bien el amor obviamente involucra los sentimientos, las emociones, en este caso el apóstol Pablo usa otra palabra que es ágape. Y es un amor
donde usted tiene que involucrar la mente, es decir, decisiones. El amor que involucra la mente, el amor que piensa en el bienestar del otro, el amor que nos lleva a decidir hacer lo que sea necesario por nuestra esposa. Ágape es el amor que ama sin cambiar. Ágape es un amor que da por su propia cuenta sin demandar o esperar nada como pago. Ágape es un amor tan grande que puede ser dado a los que no son amables o poco atractivos. Ágape es un amor que ama aún cuando se es rechazado. El amor ágape ama y da porque quiere. No demanda o espera un pago por el amor dado. Dado porque ama. No ama para poder recibir. El amor ágape es el mismo amor que mostró Cristo por su iglesia, por usted y por mí. Fue una decisión, a sí mismo se entregó. Fue una decisión desde el Padre, ejecutada por el Hijo en el poder del Espíritu Santo. Un amor que no esperó nada, un amor que no recibió nada para merecerlo. Un amor al que siempre lo rechazamos. Un amor hacia sus enemigos. Es ese mismo amor con el cual Pablo le dice a los esposos: amen de esa manera a sus esposas. Decidan amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, hermanos. Es el amor que nos mostró Cristo, ¿sí o no? Señores, no es a nuestra manera como debemos amar a nuestra esposa. Aquí vemos el modelo del esposo perfecto. Cristo. Cristo es el modelo perfecto, hermanos. Jesús con su esposa, la iglesia. Este esposo dio su vida por ella. Eso implica entregarlo todo por ella sin esperar nada a cambio. Es un esposo que se esmera en adelantarse a todas las necesidades de su esposa. Cristo la cuida para consagrarla para sí mismo como una iglesia gloriosa y perfecta por medio de la palabra. Así debemos amar a nuestra esposa. Pero también el pasaje nos habla de amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. Ese es otro referente. Que quien ama a su cuerpo, ama a su esposa, porque son una sola carne y nadie se odia a sí mismo, hermanos, sino que lo alimenta y lo cuida. Así mismo tenemos que hacer con nuestra esposa. Nuestra esposa se siente amada cuando le brindamos seguridad y cuidado. La esposa se siente amada cuando ve que su esposo se esmera por salir a buscar el sustento, la provisión para la casa, y por encima de que llegue con mucho o poco dinero, ella valora el esfuerzo de él. Hermanos, que nuestra esposa no nos diga: sé todo lo que haces, que traes alimento a casa, que me tienes viviendo en una casa hermosa, que el carro es bonito, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La Biblia dice: deleítate con la mujer de tu juventud. Y también dice: vuelve a hacer lo que hacías al principio, en la época de conquista. Jovencitas, este es un llamado para orar para que Dios les dé un hombre que las ame de esa manera. Y la pregunta aquí, querido hermano, que ya me hice y que le traslado hoy a usted: ¿está usted viviendo como un esposo digno del llamado de Dios? ¿Está viviendo a la altura esa bendición de habernos dado una esposa? ¿En qué tiene que hacer ajustes? Y otra, ¿está dispuesto a hacer ajustes? Pero queridos,
Pablo también se dirige a ustedes, las esposas. Por eso el segundo punto de este sermón es una esposa a la altura del llamado de Dios. También ustedes son llamadas a vivir a la altura del llamado de Dios. Versículos 23 y 24, no más 2 versículos. Poquito, pero muy sustancioso. A la altura del llamado de Dios. Versículos 23 y 24. Las casadas. Y aquí de entrada Pablo deja algo muy claro. El matrimonio es el que Dios bendice, no las uniones sin matrimonio, sin delante de Dios haber hecho un pacto delante del Señor. Es a las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahí está el referente nuevamente. Y aquí está la razón por qué al esposo deben someterse. Porque el marido es cabeza de la mujer. Pero hay que seguir leyendo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso hay que entenderlo muy bien. Porque por entenderlo mal, muchos hombres han avasallado a sus esposas, hombres cristianos. Y muchas mujeres han permitido que avasallen con ella porque Él es la cabeza. Sí, Él es la cabeza, pero Él hace parte de la iglesia y la cabeza de la iglesia es Cristo. Vayan un momentito ahí al 21, por favor. Porque la sombrilla, como una sombrilla, este versículo 21 arropa lo que estamos enseñando hoy. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros por respeto a Dios. Esa es la sombrilla. El esposo se tiene que someter a Cristo. Y ya vieron ustedes, damas y jovencitas, cómo es que Dios demanda que el esposo sea líder. Que el esposo ame a su esposa, no a cualquier manera. Yo quiero un esposo así para ustedes las jóvenes. Para ustedes las jóvenes. Aquí el énfasis del llamado a la esposa es a sujetarse al marido. No está diciendo que usted es menos importante que el marido. Está hablando de sujeción. Sujetarse al marido, no que no sea importante, amarlo. Amarlo también es importante porque el marido lo llama amarlo, pero hay que amarlo también porque el amor es el vínculo más importante del matrimonio. Pero aquí también Pablo apela a una labor racional, a una labor de decisión, a una toma de la decisión por parte de la esposa ¿de qué? De someterse voluntariamente a su esposo. Esta palabra en el original, someterse, es una palabra militar. Es una palabra que significa subordinado, debajo de un rango. En el ejército el orden es importante para conservar la unidad y lograr la misión. Asimismo, Dios establece un orden de sujeción para su pueblo. Observen que no es solo para las esposas. Dios de orden deja también una orden de sumisión en muchas esferas, hermanos, para que su pueblo sea organizado y funcione como es debido. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, 13, 17, nos debemos someter todos al gobierno civil. Por ejemplo, en Efesios 6, 5 al 8, ahí más adelante, los siervos tienen que estar sujetos a sus amos. Hoy estaríamos hablando de ¿qué? Empleados. En 1 de Pedro 5:5, los jóvenes tienen que estar sujetos a los ancianos. Se está refiriendo a los ancianos de la iglesia. Y como vemos hoy, las esposas deben estar sujetas a sus esposos. En Hebreos 13:17, la iglesia tiene que estar también sujeta a los ancianos de la iglesia. Y acabamos de ver que toda la iglesia, como el cuerpo de Cristo, se sujeta a la cabeza que es a Cristo. Es una palabra de orden. Es un tema de roles. Esposas, no es un tema de que ustedes valgan menos que el hombre.
Escuchen lo que dice Gálatas 13:28. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Para el Señor somos iguales, queridos. Jamás olviden eso. Somos iguales para Dios. Aquí se trata del orden que Dios dio para que el hogar funcione correctamente y se distinga de los hogares del mundo. Si usted no se acata, si usted no desconoce el liderazgo de su esposo, está en desobediencia a Dios. Por eso Pablo dice, sométanse a su esposo como usted lo hace a Dios, por reverencia al Señor. Y hay que aclarar algo, no está diciendo el versículo que el esposo es el Señor, porque algunos lo han malinterpretado. No, el esposo no es el Señor, su esposo divino es Cristo, pero aquí ha dejado a alguien a quien respetar. Lo que está diciendo el versículo es que así como usted se sujeta a Dios, le obedezca al hacerlo a su marido. Esposa, usted puede estar con un mayor rango en su empresa. Usted puede ganar más dinero que su esposo. Es más, usted puede tener hasta mejores talentos que su esposo. Sin embargo, usted en su casa debe someterse a su esposo. Esto no significa anularse o que la esposa no tiene derecho de opinar y el hombre solo de dar órdenes, porque el liderazgo del hombre debe ser bajo la premisa del amor y bajo la premisa de que él se somete también a Cristo, de que debe amarla, debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia, lo que ya vimos en el primer punto. Esto de someterse es un asunto de decisiones de hogar, de decisiones de respetar ese rol que Dios le ha dado al hogar. Y cuando tengamos que tomar decisiones, debemos buscar acuerdo. ¿Qué opina? ¿Qué te parece? Y si al final no, pues lo que la Biblia dice es, el hombre tiene que tomar la decisión final y asumir la responsabilidad y dar cuentas a Dios. Ser líder implica tener que dar cuentas. Esposas, es obvio que la sujeción no implica ser llevadas a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Jamás. En Hechos 5:29 los apóstoles dicen esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles cuando estaban allí ante las autoridades, que le estaban obligando a hacer algo que iba en contra de Dios. Les dijeron no. Así es que, esposas, si nosotros como hombres demandamos hacer algo que va en contra de lo que Dios dice en las Escrituras, usted ahí no está obligada. Usted ahí no está obligada. Puede que en cuanto a la sujeción a su esposo, su mente luche y no acepte con facilidad este mandato de Dios. Y pueden haber muchas razones. Tal vez conoció un modelo en su casa donde papá fue un autoritario y se prometió que jamás permitiría eso en su vida. O tal vez usted estuvo en un hogar donde predominó el matriarcado y esto fue lo que usted aprendió. O tal vez su relación pasada o inclusive la actual, nosotros como esposos nos hemos aprovechado de usted. Es el momento de que por un lado nosotros como esposos revisemos lo que la palabra nos está diciendo y es también el momento para que usted lleve esta carga al Señor y le pida que le ayude para poder perdonar y dejar eso en el pasado. Recuerde que usted es hechura nueva. Y que si en el pasado nadie le amó como es debido, recuerden lo que la Escritura nos enseña, desde antes de la fundación del mundo, Dios sí le ha amado. Y Dios le tuvo por especial y le ha apartado para ser la niña de sus ojos. Querida esposa, ¿cómo está usted viviendo este mandato?
Y aquí hay que hacer una aclaración. La Biblia no está diciendo que usted se somete al esposo siempre y cuando él se sujete a Cristo. La Biblia está diciendo que usted se someta al esposo. Y el esposo responderá ante el Señor. Querida iglesia, si los esposos obedecemos el mandato de amar como Cristo a nuestras esposas, y ustedes las esposas aceptan el liderazgo de su esposo como ordena Dios, fíjense que siempre la referencia es con Dios, tendremos hogares que viven a la altura del llamado de Dios. Tendremos hogares no perfectos, pero sí felices, y seremos el mejor modelo para nuestros hijos. Pablo nos está llamando, a mí primero y a cada uno de los esposos presentes y quienes escuchen esta prédica, hombres y mujeres, a mirar cómo estamos frente a la plantilla, al modelo que nos está mostrando la Biblia, las Escrituras, que es el modelo perfecto, y entonces hacer nuestros ajustes debidos. Algunos estarán diciendo, esto es una tarea muy difícil. Y lo es. Eso no es fácil, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y someterse a un hombre que en muchas ocasiones no muestra que ama a la esposa, aunque seamos cristianos. ¿Cómo respetar a un hombre que no lo merece? ¿O cómo amar a una esposa que hace muchos méritos para no ser amada? Esa es la realidad, queridos. Sí, es difícil, y yo diría imposible. Pero ahora viene el versículo 3, el tercer punto. Lo podemos hacer en la llenura del Espíritu Santo. Dios nunca nos da un mandato sin dejarnos el con qué hacerlo, la herramienta. Lo podemos hacer en la llenura del Espíritu Santo. Por favor, acompáñame ahí al versículo 15 al 21. Mirad, como un ojo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Miremos con diligencia cómo estamos viviendo. Hoy en el contexto de la predicación, en el tema de esposos y esposa, pero eso es a nivel general. Miremos cómo estamos viviendo, no como necios, sino como sabios. Tenemos que vivir los hijos de Dios con sabiduría, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y Pablo en ese momento obviamente ya les acaba de demostrar cómo era el tipo de hogares de aquella época, eran días malos. Y hoy hemos cambiado, la sociedad ha cambiado. Nada, los hogares se están destruyendo y los cristianos también, los hogares cristianos. Los días son malos, cada vez el hogar es lo más atacado por toda la corriente del mundo. Y yo creo, y es mi pensar, ellos no están detrás de nosotros los adultos, están detrás de sus hijos, de nuestros niños. Porque si los adoctrinan, ya han ganado los adultos del mañana, hermanos. Y si nosotros permitimos algunas filosofías que parecen muy buenas, pero no las miramos con las gafas de la Escritura, vamos a aceptarlas. Queridas, el feminismo ha entrado a la iglesia. Y quiero aclarar algo aquí. No estoy hablando que la mujer no debe estudiar, por supuesto que sí. Sean profesionales, alcancen logros altos, crezcan en la esfera empresarial, en sus empleos, porque ustedes tienen grandes capacidades. Pero me estoy refiriendo a esa línea filosófica del feminismo donde odia al hombre, prácticamente lo quiere sacar del mapa y por ende hasta odia a las mismas mujeres. Y eso ha entrado a la iglesia. Y usurpando casualmente el rol que Dios ha dejado desde antes de la fundación del mundo. Y así también lo ha dejado con la iglesia. Luego hacemos una prédica sobre ello.
Los paganos en sus cultos religiosos de aquella época, no he terminado de leer, versículo 15 al 21. Aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Hay otra traducción que dice, aprovechen bien el tiempo para hacer lo bueno porque los días son malos. Por tanto, por esa razón, no seáis insensatos. Y esa palabra en el original es sin sesos. No sean sin sesos, sin mente, sino sean entendidos en cuál es la voluntad del Señor. ¿Y dónde la encuentra? En las Escrituras. Versículo 18. Le dice Pablo a los Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Versículo 19. Y esto es lo que ocurre cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nos capacita para someternos unos a otros. Queridos, no os embriaguéis con vino porque en él hay disolución. Los paganos en sus cultos religiosos se emborrachaban hasta más no poder y consideraban que en sus alucinaciones era como ellos podían tener comunión con sus dioses. En medio de sus borracheras y orgías, ellos entraban en un éxtasis y consideraban que era la forma como ellos podían tener intimidad con Dios. Hoy no creo que muchos hagan eso, pero hoy se escucha hablar del yahé. Hoy se escucha hablar de drogas para tener experiencias místicas. Nosotros los cristianos nada tenemos que ver con eso. Nuestra forma de tener una comunión con Dios es a través del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Y es por medio de Él que tenemos comunión con el Señor. Mientras los paganos estaban controlados por el licor, el mandato del apóstol es a que nos dejemos controlar del Espíritu Santo. Ahora, nosotros no nos emborrachamos, pero podemos caer en dejarnos controlar por el orgullo. ¿Cómo espera ella que la ame si lo que me hizo no tiene perdón? Yo no la voy a amar como Cristo dice, no, eso es orgullo. ¿Cómo me voy a someter a Él? Eso es orgullo. Podemos caer en la tentación de ser controlados no por el Espíritu Santo, sino por el orgullo. Y el esposo no sacrificar nada por su esposa, avasallarla porque él es el líder del hogar. Y la esposa, controlada por su orgullo, no se somete a su esposo. Pero queridos, ya tenemos al Espíritu de Dios. Dejemos que Él nos controle permanentemente. Y como resultado, como lo muestra el versículo 19 y 20, dice, cantemos salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón y en gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos llenos, cuando estamos controlados del Espíritu Santo, nuestras conversaciones serán de alabanza a Dios, serán olor fragante para Él y seremos agradecidos con el Señor. Y según el versículo 21, entonces podemos someternos, no sintiéndonos menos que el otro, sino respetando un juego de roles que el Señor ha dejado establecido, queridos. Lo haremos de manera voluntaria. Ser llenos implica, en el original, esta es una palabra que está en voz pasiva. Significa, por un lado, ser llenos es algo que es constante, permanentemente. El Espíritu Santo una sola vez nos fuimos llenados por Él, morada de Él. En el mismo momento en que usted entregó su vida a Cristo,
por una sola vez fuimos bautizados en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Quiero que lo leamos, por favor. Está ahí atrásito. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, y aquí corregimos cosas que hemos aprendido del bautismo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, como dice la Escritura, bautizados en su cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? Yo estoy preguntando aquí, ¿cuál es el capítulo? Ya, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. La palabra bautizados en el original es sumergidos, empapados, llevados dentro. Por eso el bautismo de nosotros los cristianos es sumergido en el agua. Cuando la palabra de Dios dice aquí, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en su cuerpo, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo fue el que nos sumergió en su cuerpo. Él nos hizo parte de su iglesia, hermanos. Eso se dio una sola vez, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia sensorial, es una verdad teológica, es un hecho divino cuando nos sumergió, cuando nos hizo parte de su iglesia. Eso se dio una sola vez. Pero querida iglesia, el ser lleno del Espíritu Santo es un proceso continuo. Es un proceso continuo. No dice llénense, no es algo que usted mismo se está llenando del Espíritu Santo, sino dice sean llenos, déjense controlar. En otras palabras, dejémonos llenar. Y la pregunta es, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hago? Por favor, acompáñeme a Colosenses 3, 16 al 17, ahí más adelante. Estábamos en Efesios, Colosenses 3, versículo 16 al 17. ¿Cómo es que usted y yo nos mantenemos llenando del Espíritu Santo? ¿Cómo es que usted y yo nos mantenemos permitiendo ser controlados por el Espíritu Santo? Y ojo con esto, no es que el Señor da al Espíritu Santo por partecitas, ya el Espíritu Santo mora en su vida y en la mía, pero el mantenernos siendo controlados por Él es algo que nos corresponde. ¿Cómo lo hacemos? Capítulo 3, versículo 16 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia. Que los llene, mire que es el mismo concepto, que los llene la palabra de Dios. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y escuchen, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo mismo que aparece en Efesios como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Entonces es la palabra de Dios, queridas y queridos. Cuando usted y yo somos saturados por la palabra de Dios, vamos a tener el mismo resultado que Pablo le está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Hablaremos con sabiduría, cantaremos con himnos entre nosotros y alabaremos a Dios. En la medida que en usted abunda la palabra de Dios, ella le limpia de los rasgos del pecado que aún hay en usted, y el Espíritu Santo controlará sus pensamientos mediante su palabra. Y entonces, y solo entonces, usted vivirá a la altura del llamado de Dios, a la altura que Dios le ha hecho, del llamado que le ha hecho. Confesará sus pecados, morirá a sí mismo y rendirá su voluntad a Dios para ser la persona que Él espera. Meditemos.